Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a leer de una sola vez el cuento Pincelada Azul, que es cortito. Abrimos un pequeño debate sobre él, que va a repetir muchas de las cosas que dijimos para los otros cuentos, y vamos a ver si ya entramos a la novela policial, por lo menos a introducirla, la novela, la misteriosa muerte de Eleanor Rigby. Entonces, leo rápidamente Pincelada Azul y abro los micrófonos. Pincelada de azul sobre gris. Por la ventanilla del tranvía desfilan con vértigos las fachadas grises y los árboles húmedos. Atardece después de un día de lluvia y ésta se ha degradado a una llovizna que cae como con miedo. Él conoce las calles de esa ciudad, pero ignora sus nombres. Puede sentir la monotonía que se repite en el silencio de los zaguanes y en el deterioro de las casas bajas, invariables en su simpleza. Una puerta alta de 2 hojas, ventanas a los lados con un simulacro de balcón. Dentro de ellas, la tristeza asume ritos incomprensibles, como demorar un mate entre silbidos de tango mal aprendidos. Muchas veces, caminando, se ha detenido a escuchar esa parodia de la vida, esa mansa actitud de entrega, de renunciamiento. Pero entre las celosías entornadas ha sentido crecer la melodía que se alterna con la voz gangosa de un speaker, anunciando las ofertas de una farmacia. Ha descendido en una esquina cualquiera y mira alejarse la máquina roja y amarilla. El chisporroteo de las ruedas sobre el riel lo distrae como cuando niño. Es posible que el tranvía haya quedado vacío. No ha visto a nadie guiándolo, o tal vez no ha mirado bien. Está extraviado y es domingo. Tiene la certeza del día por esa inconfundible opresión que flota en el aire cuando el domingo se va muriendo. Los tranvías siguen pasando, lanzados trabajosamente hacia ninguna parte, siguiendo el itinerario de los rieles como bestias autómatas. Es inquietante verlos desfilar por la avenida y saber, con extraño convencimiento, que no tienen regreso. Sobre las calles, todavía húmedas y tapizadas de hojas secas descomponiéndose en los charcos, se agita un murmullo de conversaciones urgentes y de radios mal sintonizadas que difunden marchas militares. Espera a alguien que sabe que no vendrá. Desde una ventana alejada, un anciano lo mira con curiosidad o miedo. Bajo un farol de luz amarilla imagina posibles causas de la tardanza, pero no logra recordar a quién espera. La música lo distrae con sus disonancias. A lo lejos, en las calles desiertas se ven fuegos, fogatas que se agitan y arden lentamente, venciendo a la humedad, quemando montículos de basura, desechos de fábricas remotas o casas a punto de ser demolidas. Deslumbrado, sigue la senda que le indican las humildes flamas hasta llegar a predios baldíos, invadidos por el olor de la quema, que es espeso y comparable a una neblina sucia. Un vaho de materia degradada se licúa con la llovizna y dificulta su respiración. Comprende, porque vagos signos se lo sugieren, que ha estado antes allí, pero ignora cuándo y para qué. Apenas intuye que debe atravesar ese territorio devastado para llegar cuanto antes a su casa, y que es probable que el esperado sea él, y que la demora la esté sufriendo otro. Ahora, con la vaga esperanza, acaso el término es excesivo, de que tras el laberinto de callejas y terraplenes fantasmales se abra el espacio generoso de una plaza, la elemental alternancia de faroles, bancos y arbustos, un busto sin nombre para recordar a nadie. Eso sería un respiro, la posibilidad de recomponer el itinerario y acceder por fin a la esquina familiar que lo oriente. Eso, y comprobar que no ha sido seguido, descubrirse en la rutina autómata de mirar hacia atrás con el pretexto de toser o acomodarse las solapas húmedas excesivamente levantadas. De ahí a saberse huyendo, furtivo entre las sombras que se alargan y diluyen, median 2 pasos hasta un zaguán sombrío y pletórico de cretonas y madreselvas. El piso ajedrezado que apenas permite se dibujen sus zancadas largas, hasta la escalera de madera apolillada que sube, atenazado por la angustia.
Se siente viejo e incapaz de comprender por qué vive allí, en ese lugar frío, en esa pieza de 3x4, en la que se mete, no sin cierto alivio, buscando a tientas la cama para tenderse de bruces, zambullirse en la negrura de una colcha extraña, fibrosa, asfixiante. Está agitado y sus oídos auscultan cada palmo del silencio, obligándose a inventariar cada imperceptible crujido, incapaz de moverse ni de respirar, porque la rutina también le exige mimetizarse con los pliegues, irse enhebrando en el dibujo fantástico hasta desaparecer, ser tragado por sus trazos de vasta geometría y quedar oculto por el camuflaje. Recién entonces accede a la otra negrura, ya inmóvil e invisible, menos que un bulto, con el recuerdo de las fogatas bailoteando en su mente y el aroma de los charcos impregnados en la piel. Le asalta una visión inquietante, un cielo claro desplegado como una bandera, el verde interminable de un jardín cruzado de senderos y árboles rectos, inmóviles en una tarde sin viento. Se sabe el dueño y el hacedor del lugar, que adivina rodeado de muros que circulan fosos. Desde la poltrona bajo la glorieta, contempla sus dominios, que incluyen una finca, puentes, perros guardianes, estatuas y relojes solares, y puede sentir el tedio y la fatiga del que ya no aguarda sorpresas. Está solo y recuerda una ciudad atardecida, la emoción de una espera y la trepidante urgencia del que huye. Pero sabe que el recuerdo no es propio, lo ha inventado todo con aplicación y minucia. Puede evocar tranvías que jamás ha tomado y calles de precaria arquitectura. Con fervor se instala en esquinas que nunca habrá de pisar y les agrega olores y sonidos, detalles incomprensibles que lo maravillan y distraen. Bajo el sol añora el castigo improbable de una llovizna turbia y el desolado rostro de un viejo en una ventana. Alguien recita las bondades de una farmacia con la candorosa rima de un escolar y el fondo obsesionante de sones marciales estruja definitivamente el silencio. En forma simultánea y desaforada, todo acude a su mente agobiada y entonces, en la cúspide del esfuerzo, entrevé las fogatas, la pensión, la escalera, el crujir acompasado de los escalones, la puerta oscura que se abre, la colcha fría, el dibujo simple que empieza a tragarse el bulto, a envolverlo como una red endeble que su fatiga no puede vencer, incapaz ya de seguir huyendo o de esperar a alguien que no vendrá. Ahora pueden prender los micrófonos, supongo. A ver, prueben. Ahí va, bien. A ver qué les parece este cuento. Yo confieso que este lo tuve que leer varias veces. Y en cada lectura le fui como encontrando vueltas y cosas distintas, porque al principio me metí en una nube de metáforas e imágenes poéticas que me perdí. Me metí en ese lenguaje y me perdí en el lenguaje, ¿no? Sí. Ana María está levantando la mano. Yo, la idea general, aunque lo leí 2 veces, que está preso en un cuartel. ¿Te diste la imagen esa por la marcha militar? Por lo que piensa, por lo que siente y todo e imaginando para entretener. Como que está preso, ¿no? Sentiste esa sensación de que está preso y ahí está esa marcha militar que te dio la sensación de que fuera un cuartel. Los árboles rectos y el verde como el cuartel. Bien, bien, anoto. El cansancio podía ser un plantón. Bien, yo no lo había visto, pero puede ser, ¿sí? Virginia, y después Sonia también. No le entendí la referencia al plantón, ¿con qué lo asoció?
con el sol, el patio, el sol y la lluvia, porque en general pasaban muchas horas en esas condiciones. A ver, Sonia. Tenés que prender el micrófono, lo tenés apagado. Ahí está. Ahí está. Reiniciar audio, estoy aprendiendo. A mí también se me cayó encima el cuento. O sea, yo visualicé, porque yo vivía en Argentina en la época de la dictadura, que es la dictadura por la música, no hay duda, pero visualicé la parte sur, la parte de Avellaneda, del Dock Sud, las fábricas abandonadas, las fogatas, las personas que, digamos, de alguna manera clandestinas, como escondidas. Bien, esa es la visión que te provocó a ti. ¿No? Claro, y toda esa parte de los árboles, la luz amarilla, las hojas húmedas, los colores grises, todo eso me cayó como una cosa muy pesada a la vida, este cuento, ¿no? Sí. Pero bueno, es la impresión inicial, porque yo no lo leí. Bien. A ver, estaba Raquel y después Perla también. Raquel. Ahí se escucha como un eco, Raquel. Sí, no, porque hace eco. A mí lo que no me une porque a mí también me sonó a la dictadura por las marchas militares, eso, pero los tranvías son como atemporáneos, o sea, no atemporáneos, no sé cómo expresarlo, o sea, que no coinciden con la época porque yo estaba en ese periodo, o sea, tenía la edad y no había tranvías. Sí. Entonces, eso me quita una referencia con la dictadura militar última, ¿no? O sea, puede ser otra dictadura, pero no esa. Claro. Y me gustó la referencia a las vías del tren como monstruos mecánicos, o sea, como bestias mecánicas, o sea, un elemento de transporte, pero que es mecánico, pero como que igual sufre como una bestia, y que además no tiene retorno, como si fuera un río. Sí. O sea, el río no tiene retorno. El tranvía puede ir y venir. Pero, o sea, eso es una pregunta. Pero, o sea, son dos preguntas, porque son dos cuestiones así, signos de pregunta que me quedaron ahí. Bien. Está Lucy también, que levantó la mano. ¿Tenés el micrófono apagado por las dudas? Ahí está. Sí. Sí. A mí me parece que hay dos tiempos simultáneos, o sea, no simultáneos, empieza en un tiempo. Parece estar viajando en un tranvía, o sea que es una época lejana, pero escucha el ruido de una marcha, como que viniera de otro lugar o de otro tiempo, lo descubro después, porque al principio puede ser cualquier persona que está viajando normal, se baja del tranvía, pero va a encontrarse con alguien, hasta ahí todo bien, pero ¿cómo es que no sabe con quién se va a encontrar? Ahí ya hay algo extraño. Y después no sabe si no será al revés, que lo están esperando a él. No sabe qué camino sigue, pero sabe que va a llegar a su casa, si pasa una plaza o algo así, de determinado camino, o sea, sabe llegar. Le parece raro, pero llega. Pero cuando llega a la casa, que es sombría, como todo el paisaje de lluvia y todo, resulta que en su mente, después que se acuesta, viene una imagen más colorida y está él mismo en un lugar agradable, con sol, con colores, y está acordándose de esta otra parte. Entonces, es como que va de una etapa a otra y hay cosas en común. El viejo que mira por la ventana y que tiene miedo, y la música militar con la propaganda de una farmacia. Entonces, hay como dos tiempos que están simultáneos y a la vez separados en el tiempo, porque sí, los tranvías no son de la misma época que la dictadura militar. Entonces hay dos tiempos, él en una de esas partes está siendo perseguido y en otra está muy tranquilo, así que me pareció un poco entreverado en ese sentido, como que se pasa de uno a otro tiempo.
Bien, bien, me gustó eso para tomarlo después. Estaba Perla y después Lidia, que también levantó la mano. Perla. Yo por un momento también pensé como Ana María, que podía ser un preso, pero encontré las mismas contradicciones que decía Raquel, ¿no? Entonces, a mí me parece que puede ser, porque él estaba como muy encerrado en sí mismo, ¿no? Con una cerrazón que yo no sé si no se trata de un sueño, porque eso de lo que decía Lucy, de ir y venir de un tiempo a otro, o está soñando o está pensando, está muy concentrado pensando en diferentes imágenes de su vida, que puede haber estado preso, sí, en otro momento, o puede haber viajado en tranvía en otro momento, o ni siquiera tiene por qué ser este país, tampoco hay otros países que han tenido dictaduras y que tienen tranvía. Es como muy entreverado y va y viene, como decían las compañeras, pero hay mucha cosa que no está clara, ¿no? Muy entreverado. Por eso me hizo pensar, aunque no lo dice, que podría ser un sueño o un pensamiento muy, muy traído y llevado, ¿no? por el personaje. Bien, anoto eso del sueño también. Lidia había levantado la mano. Yo lo que quería decir es que en principio pensé como la gran mayoría en la dictadura, pero también estoy pensando, así en el momento, me cruzó por la cabeza, si no puede ser otro lugar donde también existió ese aislamiento, porque es evidente que él como que se siente en una cárcel. Entonces pensé en que podía haberlo vivido o podía haberlo escuchado de alguien que vivió algo de eso, y pensé en los campos de concentración, no sé por qué. Pensé en los ferrocarriles. ¿Sabes qué? Yo tuve la oportunidad hace unos años de visitar Auschwitz. Yo también. ¿Y te acordás las vías? Sí, sí. Y los chirridos, los ferrocarriles, aquel vagón que está allí, que debe sonar así, exactamente como lo describe. Y en este momento que estamos hablando de dictadura y de que no coincide esto, se me cruzó Auschwitz. Y si él no, podría haber estado o podría haber pasado por allí o alguien, o haberlo imaginado, no sé. Como que me fui del Uruguay. Bien. A ver, están Ivonne y Ana y Sonia siguen con las manos levantadas, supongo que quieren aportar más. Ivonne no. Y después... ¿Cómo la bajamos a la mano? En el mismo lugar. ¿Qué reacciones? Doble clic. Como la levantaste, la bajaste. Ya la bajé. Hay una parte que dice bajar la mano. Ivonne. Yo como el gatito japonés. Yo iba a decir otra cosa, pero la interpretación de Lidia me hizo cambiar la visión. Yo iba a decir que quizá estaba usando un recurso muy usado hoy en día en el cine y lo mismo en las novelas, que es el de relatar sueños y volver a la realidad, relatar un sueño y volver a la realidad. Pero lo de Lidia me dejó más pensando. Bien. Ana María y después José. Sí. Yo me centré
de repente, en esta parte donde dice la finca, puentes, perros guardianes, estatuas, relojes solares, que en los patios se acostumbra a ver relojes solares, y puede sentir el tedio y la fatiga del que ya no aguarda sorpresas, o sea que está preso. Y después dice, está solo el recuerdo de una ciudad atardecida, la emoción de una espera y la trepidencia y urgencia de que huye. Y entonces dice, pero sabe que el recuerdo no es propio, lo ha inventado con aplicación y minucia. ¿Con aplicación y? Sí, sí. Esa parte para mí es fundamental para lo que yo voy a decir en algún momento, ¿no? No sé si terminaste, Ana María. ¿Sí, José? Tenés el micrófono apagado. Ok. Bien. Yo creo que él, Burel en este caso, describe genialmente, como él lo sabe hacer, la típica depresión del tipo solo, atrapado en su soledad, un domingo de tarde, que es el día más bajón de toda la semana para un tipo atrapado en su soledad. Yo digo que está preso en su soledad, está solo, nadie lo espera, nadie lo incita a descubrir cosas que le resulten agradables, que lo rodeen. Ni los tranvías, que son atemporales, eso no importa. Él buscó todos los elementos que tenía para describir esa soledad y esa depresión del domingo de tarde, los buscó y los puso en el cuento. Los intercaló. Y no le importó que fueran temporales o atemporales. La dictadura, el preso, el desaparecido, el tranvía, la hojarasca, la lluvia pertinaz, la soledad de las calles, las fogatas, todo eso es un gran cóctel de estar preso de una profunda soledad que se manifiesta muy bien en el cuento, en mi concepto. Gracias. Bien, José. Ana María, sí. Para mí, el tranvía que no tiene retorno, es la vida que pasa. Como la compañera dijo, que es como un río, no tiene retorno. Bien, bien. Virginia, levantaste la mano. Sí, estoy tratando de bajarla. ¿Pero vas a hablar o...? Dale. Sí, yo al final me parece que hay varios tiempos. La realidad está descrita al final. Es una pensión con el piso en dominó, la escalera que cruje, o sea, todo precario. La habitación es real, de 3x2, creo que dice. Él está envuelto en una manta de la cual no ha salido, una cama de la cual no ha salido. A mí me parece que eso es la descripción de un estado de soledad, de una depresión que no lo deja moverse, que en cierta forma se convierte en una prisión, ¿no? Está preso de sí mismo. Pero a su vez creo que tuvo anteriormente una vida, esa depresión viene por causales que están presentadas anteriormente, en el hecho de que fue perseguido, se ocultaba en las solapas altas del saco. En realidad, no sé a qué se refiere con los tranvías y las fogatas. Puede haber sido algunos lugares que recorrió, que todavía tiene presente y que lo llevan a la depresión.
Pero a mí me parece que esa descripción final es el lugar real donde él está. Lo otro puede ser algo real o algunas cosas fantásticas o de su creación de la misma depresión. Pueden ser elementos que llevan a la depresión, los fuegos, los colores agrisados, la llovizna. Todo eso puede ser algo metafórico con respecto a la sensación de depresión también. Pudo haber estado preso o no, pero en realidad esa habitación de la pensión es su cárcel, porque su cabeza es una cárcel. Estoy bastante de acuerdo con lo que decís vos y lo que había dicho José Luis, pero después voy a redondear todo, porque en realidad estoy de acuerdo con lo que dijeron todas, y todos. Ana, ¿ibas a decir algo de vuelta? Ana María, ¿ibas a decir algo o no? ¿O tenés la mano levantada? No. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo tomo lo que han dicho todos, todas. Primero hay una sensación de opresión y de prisión, ¿no? Y hay determinados signos que nos pueden llevar a ubicar esa pensión, darle un aspecto más concreto a esa prisión. Y bueno, algunos lo llevó a nuestras dictaduras militares del Río de la Plata, a otros los llevó más lejos, a los campos de concentración. Eso muestra que esa parte de sentirse, de crear la sensación de opresión y de prisión, está muy bien hecha, está fabricada, está construida de determinada manera que cada uno de los lectores asoció esa sensación de opresión y de prisión con algo, ¿no? Con algo que les resultó más cercano o que vaya a saber por qué estableció esa relación, ¿no? Bueno, Lidia estuvo en Auschwitz, entonces la relación le vino inmediata. Entonces, hay algo siempre no previsto en lo que hacen los escritores, ¿no? Algunas veces lo hemos conversado, cuando el ejemplo que siempre se me viene a la cabeza, porque es clarísimo y es muy parecido a esto que pasó acá, muy parecido a esto que pasó acá, es el cuento Casa Tomada de Cortázar, aquel cuento de los hermanos que viven en una misma casa y que van clausurando habitaciones hasta dejar abandonada la casa, ¿no? En determinado momento le dijeron se han hecho miles de interpretaciones sobre ese cuento, desde que es un parto de gemelos, porque hay un cordón ahí que se corta cuando se van, o de mellizos, hasta que es la representación del peronismo y de lo que vivió el peronismo Cortázar, que se fue, ¿no? Que se fue de Argentina y se fue a París. Entonces, y le dijeron eso a Cortázar: bueno, esto es la presión que vos sentías por el peronismo y te terminaste yendo, terminaste yendo de tu casa, que era la Argentina, y te fuiste a vivir a París. Mirá, no lo había pensado, pero es posible que inconscientemente sea eso. Que en realidad mi inconsciente quería decir eso, estaba viviendo eso y quería decir eso, ¿no? Entonces, a los escritores les pasa que piensan algunas cosas, algunos caminos, y después los lectores reconstruyen eso a su manera y lo llevan, ¿no? Sobre todo cuando los relatos están hechos de manera, o los textos, ¿no? Porque lo podemos aplicar en la poesía, sucede mucho más seguido esto. Cuando los textos están hechos de determinada manera, muy poética, muy simbólica, eso hace que las mentes de los lectores disparen para varios lados, ¿no? Bien distintos. Los otros relatos que leímos hasta ahora eran como más claros. Podíamos dar 2 o 3 interpretaciones, pero no tantas como acá, que estábamos como perdidos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, esa sensación de prisión, de opresión, está muy bien dada. José Luis y Virginia lo llevaron por el terreno de la opresión, ¿no? Y perdón, de la depresión, y del estado de ánimo, y de una cosa mucho más cercana, bueno, la realidad de la pensión. Yo decía, bueno, vamos a leer esto. Una de las propuestas es leer esto
en función de lo que hemos visto de Burel en los cuentos anteriores. Hemos tenido personajes que se sienten atrapados por su vida, por su rutina, por lo cotidiano, por lo que no pudieron ser y hacer, y se sienten ahí, atrapados en un zaguán, que vuelve a aparecer acá un zaguán también, ¿no? Entonces, si lo leemos en esa clave de temas que se repiten en Burel, parece ser la vida de un personaje que está en una pensión, que se siente quizás muy deprimido y angustiado, y que eso es vivido como una prisión. Los tranvías, a mí ahora, no lo había asociado antes, pero de acuerdo a lo que hemos hablado ahora, en el transcurso de lo que ustedes han dicho, se me vinieron los versos de Benedetti. Montevideo era verde y con tranvías, ¿no? Y para los, no sé si se acuerdan, el año pasado yo hablé un poco de ese poema, ¿no? En ese poema justamente lo que hace la voz del poema es alternar la descripción del Montevideo de la infancia con la tarea que hace en el momento. Es alguien que está haciendo números, que es un contador, y mientras escribe una carta a alguien que le tiene que mandar unos cheques y no sé qué, alterna versos que son la carta al contador y versos que son los recuerdos de la infancia cuando Montevideo era verde y con tranvía y que él jugaba y que salía no sé dónde. Entonces, vino la asociación inmediata con eso que dijeron de que como que hay distintos tiempos. Acá pareciera haber distintos tiempos. Hay cosas que suenan muy lejanas, ¿no? Los tranvías, el vocabulario, speaker al locutor. ¿Hace cuánto que no se le dice speaker al locutor de la radio? Es un montón. 50 años. Entonces, esa forma de mencionar al locutor es de la época de los tranvías, seguramente, ¿no? Entonces, hay una sensación de que hay dos épocas conviviendo, y tomo también lo que dijo Perla, aquello de, bueno, pero pareciera como que todo lo anterior entonces del paseo, y tiene como un clima de ensoñación también, porque lo del tranvía, que parece que no iba nadie y que no lo conducía nadie, parece de sueño, ¿no? De sueño pesadilla, ¿no? Voy en un tranvía, me bajo y después descubro que no iba nadie y que nadie lo conducía al tranvía. Eso es típico de un sueño, ¿no? La ventaja que tiene este cuento, para mí, ¿no? Hoy justamente, estos días he conversado mucho de esto, en talleres de escritura y con mis alumnos del liceo, y hoy justamente escribí un mail a alguien de Unitres que me había mostrado un cuento, no sé si está Juan Hermida por acá, conectado hoy. Hablaba a él y a otras personas, le he hablado estos días de los finales de cuentos que terminan con todo era un sueño. Ese final ya debería estar prohibido, ¿no? Sí. Porque es repetido hasta el hartazgo, y es como, para mí es como renunciar. Desvaloriza la narración. Es un cliché. Es un cliché, pero además es como renunciar a un superpoder que te da la literatura. Vos en la literatura podés hacer convivir dragones con camellos y caballeros medievales, y está todo bien porque es literatura, es ficción, y es como decir, no uso ese superpoder y digo que todo lo que conté era falso y no son iguales, ¿no? Entonces es como renunciar a todo el poder imaginativo de la literatura. Claro que ese cliché, como todos los clichés, cada tanto surge alguien que le encuentra una vuelta original, ¿no? Cada tanto surge alguien que le encuentra una vuelta original a eso, y encuentra una variante para que ese final de sueño tenga algo de original. Ahora te doy la palabra, Julio. ¿Ah? Entonces, hay algo acá de ensoñación, pero no se dice que sea un sueño. Y para mí no es del todo un sueño, tiene apariencia de sueño. ¿No? Y si estamos hablando de rutina, de personajes rutinarios, y que sin embargo es capaz de imaginar otros mundos que por algún momento lo sacan de la rutina, ¿no? Estoy pensando más en eso que dijeron también, no sé si Perla te lo dijo también, pero lo dijeron otros, de, bueno, que sean pensamientos, recuerdos,
¿Y por qué no la escritura? ¿Por qué no todo eso que está pasando en su mente es una historia, nada más que eso? O el intento de rescatar su pasado, o como en el poema de Benedetti, aquella época donde fue feliz y no estaba en esta pensión y no tenía depresión. ¿No? Es como el rescate o el intentar fugarse de esta realidad para ir a otra. ¿No? Julio, ¿qué ibas a decir? Porque capaz que justamente te estoy cortando algo de esto. No, en virtud de que estuvimos hablando del tema de los tranvías, mientras tú hablabas busqué en Google, sí. Y dice, en abril del 57, con la llegada a Belvedere del coche número 159, cesaron los servicios de tranvías eléctricos en Montevideo. Pero entre 1967 y 1974 circuló una línea de carácter histórico en la calle Carlos Gardel, en el barrio Sur, más conocido como 36. Sí. No te decía, como hablábamos, que justamente que era temporal los tranvías con la dictadura, empezó en el 73, y este tranvía... Sí, anduvo ese por ahí. Más que él estaba... Habla del mar también, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, que justo ahí hay un año que coincide, ¿no? Del 73 al 74, ¿no? Pero hay toda una descripción de la pensión. Sí, yo recuerdo los tranvías, Yo recuerdo los tranvías eran de Andet. No recuerdo que tuvieran amarillo, yo me acuerdo que eran rojos. Tenían una franja amarilla, sí. ¿Tenían? Tenían una franja amarilla. Bien, bien. No eran todos amarillos. Sí. Yo he visto alguna imagen por ahí y coincide. A mí me cierra dentro de todas las interpretaciones, insisto, ¿no? El clima está creado para sentir la prisión y que pueda vincularse con la dictadura o con cualquier otra prisión. Pero siento mucho más la prisión de la depresión, la prisión del que está ahí en la pensión y está solo, la prisión de la soledad del personaje, que está absolutamente solo, que no hay nadie que lo espere ni a nadie a quien esperar. ¿No? Y que eso trabaja su cabeza a imaginar, a fantasear cosas. No me acuerdo si fue Virginia que dijo, este personaje para mí no salió nunca, está ahí abajo de la frazada. ¿No? Y ahí hay una especie de paralelismo con los cuentos de Cortázar, o con esos cuentos fantásticos, donde parece que el personaje está despierto o está haciendo algo y después resulta que era un sueño, pero al final el sueño era realidad y lo que, como que no sabemos. Cortázar le encontró la vuelta. A ver. Tengo la conexión inestable, ¿se escucha? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Cortázar es uno de esos. Perfecto. ¿Sí? Cortázar es uno de los que le encontró la vuelta a esto de que todo es un sueño. Marta tiene la mano levantada, ya le doy la palabra. De que él le encontró la vuelta de que nos hace creer que algo es realidad y una cosa es sueño, y al final era al revés. Lo que pensábamos que era sueño era verdad, y lo que pensábamos que era realidad era sueño. ¿No? Acá hay para mí una especie de salida que parece real, pero que tiene pistas de que no es real esa ciudad. Él conoce las calles de esa ciudad, pero ignora sus nombres. Las cosas que va viendo, las cosas que va interpretando, como cuando niño, dice en determinado momento. Y si lo que está viendo precisamente era lo que veía cuando era niño, es posible que el tranvía haya quedado y no haya visto quién lo guiaba. Bueno, toda da idea de que lo que está viendo es falso. ¿No? Más adelante dice, comprende, por vagos signos se lo sugieren que ha estado antes allí, pero ignora cuándo y para qué. ¿No? Es todo indeterminado todo lo que va viendo, ¿no? Parece que lo ha visto, pero no se acuerda cuándo. Entonces, parece que todo lo que está viendo está alimentado por recuerdos o por fantasías. ¿Marta? Sí, debo confesar que yo vine en blanco con respecto a la interpretación de este cuento, porque me despistó por todos lados. Me ha ayudado la interpretación que han dado cada uno de los compañeros.
a mí hay una escena que me dejó muy impresionada al final, cuando él se mimetiza con el tramado, el dibujo de la manta, como que me da la impresión que él quiere desaparecer, está desaparecido de la vida. Y esa fue una sensación profunda, triste que me dio. Digo, ¿qué es esto? ¿Un suicidio? ¿Es no querer vivir más? Porque llegar al punto de quedar mimetizado o no, digo, desaparecido en el dibujo de la manta, no sé cómo interpretarlo. Parece que sufriera esa patología de los que no pueden salir al exterior, ¿no? Agrofobia, ¿no? Algo de eso, ¿no? Porque para mí está atrapado ahí, tapado bajo la frazada y con esa actitud bastante infantil del niño que cree que el peligro desaparece cuando se tapa con la frazada hasta la cabeza, ¿no? De que el mundo desaparece. Si me tapo con la cabeza, la frazada, me tapo la cabeza. Parecía, y ya les doy la palabra a Lucy y a Sonia, que están con la mano levantada, parece que hubiera salido, que hubiera vuelto a la pensión, que estando en la pensión recordara lo que fue afuera, pero retomo otra vez lo que dijo Virginia, para mí nunca salió, para mí, por lo que dice ahí al final, ¿no? Sabe que el recuerdo no es propio, lo ha inventado con aplicación y minucia, ni siquiera el recuerdo es propio. Por eso yo decía que tengo la sensación que parece la tarea del escritor también esto, ¿no? La de inventar determinados mundos que capaz que te sacan de la depresión, y es una de las cosas que él decía en alguna de las entrevistas que vimos, ¿no? Bueno, que hay una función terapéutica de la literatura que sirve para sacar determinadas cosas hacia afuera y uno sentirse mejor, ¿no? Bueno, a través de la literatura salgo. Y esto tiene mucha vinculación con la novela que vamos a ver la semana que viene, ¿no? Porque hoy evidentemente no vamos a llegar. Tiene mucha vinculación porque él cuenta y lo dice en el prólogo de la novela, esa novela lo ayudó en unas semanas muy difíciles en su vida. Sí. Escribir esa novela lo ayudó en unas semanas muy difíciles, ¿no? 8 semanas que fueron muy bravas, que él tuvo que afrontar un tratamiento médico, ¿no? Sí. Entonces, la escritura, los mundos imaginarios, bueno, son la única forma que este personaje tiene para salir a otro lado, ¿no? Salir de esta pensión, salir de estos colores, pero sigue ahí, ¿no? Sigue atrapado ahí. ¿Sonia? Bueno, de alguna manera ya se comentó el tema de que está lo onírico ahí presente, porque hay toda una confusión. Esa imagen de hombre envuelto en esa manta y tapado hasta la cabeza y con la textura y todo, yo también lo veía como que era gris, como que era pesado, tal cual el exterior. Por eso yo interpretaba al principio que podía ser alguien que estuviera en la clandestinidad, pero en una clandestinidad psicológica, digamos, escondido de sí mismo, eso que estaban comentando justamente. Me hacía acordar un poco a cuando dijiste casa tomada, a la parte donde se quedan reducidos en la casa, se van reduciendo los hermanos y los sueños y las cosas que se dan, ¿no? Que hablan en voz alta, que sueñan y escriben, en este caso, o piensan o hablan. Y está todo como muy, para mí, como muy... Hay varios tipos de diálogo en este cuento. Lo exterior, lo interior, el sueño, la ficción, lo temporal, está todo. O sea, no llego a ninguna conclusión. Yo bajo la mano. Bájame la mano, por favor. Dale. Y Lucy y después Raquel. Yo, respecto a lo que dijeron de lo de la manta, que se tiró en la cama y se confunde con el dibujo. Eso puede ser que quiere desaparecer, pero no de la vida en general, sino de ese mundo gris, porque el título también dice pincelada azul sobre el gris. Toda la primera parte es gris. Él quiere desaparecer de la parte gris. Y después de que se hunde ahí, aparece en un lugar donde el cielo es azul, donde hay fuentes y tienen toda una propiedad, hay perros, o sea, es como un lugar más lindo. Esa sería la pincelada azul.
lo veo como que quiere desaparecer de la parte gris para aparecer en la pincelada, donde está la parte de pincelada azul. Salir de la parte oscura para ir a la parte colorida y alegre de una vida, de su misma vida, pero otra parte, otra etapa, que puede ser real o inventada. Qué bueno, Lucy, porque yo quería llegar al título en algún momento, ¿no? Yo quería llegar al título y lo dejé para el final a propósito, y por suerte salió al final. Raquel. ¿Por qué dicen que es pensión? ¿Por qué aseguran que es una pensión? ¿Por qué no puede ser una casa? Porque dice pensión. Dice pensión. El texto dice pensión, ¿no? Raquel, tenés el micrófono apagado, Raquel. Pensaba que si en lugar de ser una pensión, no es un hospital, porque si él estuvo 8 semanas para hacer esto, para tratar de salir de algo que lo tenía mal, ponele que tuviese una enfermedad que a él lo asustara, o una intervención mediante, o lo que fuera, y todo eso que a él le viene, el pasado y el presente se le entrelazan en algo porque él quiere ir hacia un futuro, y a un futuro como uno cuando tiene que intervenirse o lo que fuera, quiere que salir y salir de eso y salir bien. Y en parte coincido con lo que dice Lucy, o sea, los colores, porque a esa altura, si él se lo planteaba todo medio negro, pero los grises los quiere borrar y empieza a ver un poquito de luz al final del túnel, con los azules. O sea, que no fuera una pensión, que fuese un lugar de encierro temporal, que es un sanatorio, por ejemplo. No sé, completamente del momento, así. No Sí, lo Raquel, lo de las 8 semanas fueron con respecto a la novela, no a este cuento. Eleanor Rigby fue la que escribió con las 8 lo semanas. leí yo, pero lo que pasa es que hoy leí Eleanor Rigby, es cierto. Este cuento es bastante anterior. Pero podría ser algo igual del escritor, ponele, no lo tomes textual así, Sí, pero claro. que no sea una pensión, que sea otra cosa en ese estilo. Obviamente es simbólico de algo más, ¿no? Es simbólico de una depresión, de alguien que se siente mal, angustiado, que el mundo no se adapta al mundo, que siente que capaz que otra época fue mejor, que la fantasía es mejor que la realidad, porque cuando está debajo de la manta esta, le asalta, se supone que llegó de afuera, se metió, subió la escalera de la pensión, como dice ahí el texto, y se metió en su pieza y se metió debajo de la manta, ¿no? Y estando ahí le asalta una visión inquietante. Un cielo claro, desplegado como una bandera, el verde interminable de un jardín cruzado de senderos y árboles rectos, inmóviles en una tarde sin viento. Se sabe el dueño y el hacedor del lugar, ¿no? De ese lugar que está, de ese verde, ¿no? De la pensión. Se sabe el dueño y el hacedor, el creador de ese lugar. Por eso yo decía con la tarea del escritor, de la imaginación, ¿no? Bueno, este mundo es imaginado, es creado en su mente. Sí. Será creado con partes de recuerdos, partes del pasado, partes que no son del pasado y son imaginadas, ¿no? Como sucede con la imaginación, que la imaginación toma cosas que conocemos y la mezcla con otras y termina creando cosas que desconocemos absolutamente, ¿no? Parece ser que esa imaginación es la que es lo que lo acompaña en este momento de soledad y que está abajo de la frazada esta, ¿no? Se sabe el dueño y el hacedor del lugar que adivina rodeado de muros que circundan fosos. Fíjense que todo es muy lindo, precioso, pero hay muros y hay fosos, o sea, que no hay una forma de salir de ese mundo imaginado que él crea tampoco, ¿no? Y hay una poltrona, hay una glorieta, pero dice, está solo, y recuerda una ciudad atardecida, está solo. La emoción de una espera y la trepidante urgencia del que huye. No, estás recordando cosas del pasado que podemos rellenar con lo que queramos, porque huye de qué. ¿Qué esperaba? Bueno,
esperaba lo que cualquiera de nosotros esperó en algún momento. ¿No? Todos esperamos algo, esperamos un título, esperamos una pareja, esperamos algo que se concretó o no se concretó. Pero para este no se concretó, como los personajes anteriores, ¿no? Que parece que esperaban cosas y ninguno concretó nada. Lo ha inventado, pero sabe que el recuerdo no es propio, lo ha inventado todo con aplicación y minucia. Esa aplicación y esa minucia de inventar cosas es la del escritor, ¿no? Es él, digo, es un escritor el que tiene esa minucia y esa aplicación de inventar cosas. Un escritor, un artista en general. Puede evocar tranvías que jamás ha tomado y calles de precaria arquitectura. Y básicamente lo que hace un escritor. ¿No? Y, por ejemplo, la novela que vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene, ¿no? Burel nunca fue a Liverpool, nunca pisó Liverpool. Y sin embargo los personajes se mueven por Liverpool, en tal calle y tal otra, y van a este hotel y no sé qué. Y Liverpool del año 39 todavía. No es la actual. ¿No? Entonces, justo lo que hace este personaje es lo que hace Burel, por ejemplo, con la novela esa y con otras. Que ya les adelanto porque tengo quien me pasa chisme dentro de las editoriales. Me pasó el chisme del argumento de la próxima novela de Burel, que me pareció interesantísimo, ¿no? Retoma un detective que él ya presentó en una novela, que es el caso Bonapelch, Guido Santini, un detective uruguayo estadounidense. Ese detective está en Brasil de guardaespaldas de Orson Welles en una época que Orson Welles estuvo en Río de Janeiro. Y hay nazis escapados de la Alemania nazi que están implicados en una trama. Y además uno de los protagonistas de la novela es Vinicio de Moraes como personaje. Entonces, hay un merengue ahí entre un detective uruguayo, Orson Welles, y Vinicio de Moraes como casi protagonista de la novela, que me pareció, ¿cómo va a hacer andar todo eso? Quiero verlo ya, ¿no? Y obviamente se basa en un montón de hechos reales, otras cosas que le mete ficción por todos lados, ¿no? Pero toma hechos reales, como esa visita de Orson Welles, los nazis que sabemos que estuvieron escondidos en Brasil y acá en Uruguay y en Argentina, ¿no? Toma cosas reales y ahí se crea una ficción. Pero bueno, acá también hay un personaje que crea ficciones con cosas que conoció, con cosas que desconoce, y que está atrapado ahí, en esa prisión, que puede ser la de cualquiera, ¿no? Y ahí sí, ya saltamos del terreno de este cuento a cualquiera, ¿no? Bueno, ese reflejo, y por eso estuvo bueno que cada uno lo relacionara con opresiones y prisiones distintas, ¿no? Bueno, esta prisión simbólica puede ser la de la depresión, puede ser prisiones más reales, pueden ser prisiones de las dictaduras, prisiones de los campos de concentración, ¿no? Prisiones que nosotros mismos nos creamos, ¿no? Y en esas prisiones más reales, de barrotes, también a mucha gente la sacó la imaginación, ¿no? Las prisiones supieron crear escritores como Cervantes, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene esa cosa simultánea, ¿no? De estar encerrado en un lugar, pero a su vez su mente que escapa a determinados lugares que él va creando, aunque termina ganando la parte depresiva, ¿no? Porque él sigue ahí encerrado y sabe que nadie lo espera y que nadie vendrá, ¿no? Por ahora lo tenemos sobreviviendo en base a su imaginación y a las cosas que aparecen en su mente, pero como todo cuento, como toda historia, hasta acá tenemos, ¿no? Más allá no tenemos nada de este personaje, ¿no? Entonces, a mí me parece interesantísimo eso que sucedió de que cada uno disparó para varios lugares y que nos rebanó la cabeza tratando de buscarle significados, ¿no? Eso lo logran buenos escritores, ¿no? Lo logran buenos escritores, y acá hay una muestra en un poquito espacio, ¿no? Porque es un cuentito cortito, es el más cortito de todos que hemos visto, ¿no? Es el más corto de todos, ¿no? Después lo vamos a ver, bueno, vamos a ver qué pasa con Burel en la novela. Y en la novela policial
que es lo que está escribiendo últimamente, ¿no? Todas las novelas de Burel últimamente son todas policiales. En primer momento se sintió cómodo en un género y arrancó para ahí. Entonces, la próxima propuesta es hacer un breve pantallazo sobre qué es la literatura policial o cómo ha evolucionado, que ustedes deben tener mucha experiencia, porque lo policial desde hace un tiempo está muy de moda, ¿no? Los nórdicos me tienen la cabeza volada. ¿Viste? ¿No? Han logrado, es como que el género policial ha evolucionado, ha ido para distintos lados para ofrecer cosas nuevas, ¿no? En determinado momento fueron los ingleses, después fueron los norteamericanos, los estadounidenses, después fueron, bueno, los griegos, los italianos, los españoles, por acá por Río de Plata tuvimos algún caso, después fueron los nórdicos, que son los que andan ahora más en auge, ¿no? Todo tipo de series, pero hasta los polacos, venimos conociendo cosas que, por lo menos en series, son increíbles, ¿no? Series irlandesas, polacas, de lugares increíbles, y todos van por el lado policial, ¿no? Que a mí me causa mucha gracia el caso de Islandia, ¿no? He visto varias series irlandesas de policiales, y en todas hay un montón de homicidios. Islandia es un país chiquitito así, tiene una población mínima, ¿no? Si tuvieran ese índice de criminalidad, ya habrían desaparecido, se habrían extinguido por completo, ¿no? Si ocurrieran tantos homicidios, ¿no? Pero bueno, para allá arrancaron y lo hicieron muy bien, ¿no? Le dieron un sabor, un toque a las historias policiales que está muy bueno. Vamos a ver qué hace Burel con esto, en un caso particular, porque él tiene distintos estilos de escribir policial, ¿no? Ahora, en el que vamos a ver nosotros es un estilo más inglés, ¿no? Y bueno, es un caso inglés, ¿no? Así que va a desarrollar eso, ¿no? Entonces, el corredor nocturno no tiene nada de policial. No, pero ya tiene unos cuantos añitos, aunque parezca que no. ¿Ah, sí? Tiene. Sí, ya tiene unos cuantos añitos. ¿Esa novela? Sí. La mayoría de las últimas cosas que ha escrito son policiales. Yo creo que todas, salvo una, que es una cuestión más política que escribió. Después las demás son todas policiales. Así que vamos a ir por ese lado, ¿no? Y con un repaso, principios recordando algunos conceptos que ustedes seguramente los tienen, aunque los tienen por experiencia, por ver y leer cosas policiales, ¿no? Simplemente lo vamos a poner ahí en primer plano para ver cómo eso se da en la novela de Burel, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves, si Dios quiere. Hasta el jueves. Gracias. Gracias, Rafael. Chao, Ivonne. Chao, Rafael. Chao a todos. Gracias. A todas. Todes. Prefiero usar las dos. Por ahora prefiero usar las dos. Todas y todos.